Entre amis. Risas. Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en su podcast favorito, el podcast favorito de las juventudes, y ya los extrañaba. Nos tomamos unas vacaciones un poco extensas, pero aquí estamos de nuevo con ustedes. Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí otra vez. Digo vacaciones porque nos estuvimos preparando un poco más. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, quisiera darles una introducción a las personas que no nos conocen. Nosotros somos un podcast que toca temas que afectan a las juventudes y que tal vez no son tan importantes para nosotros hablarlos porque decimos que no son tan importantes o no nos sentimos con esa seguridad de hablarlos. Entonces, en este podcast hablamos sobre eso, sobre temas de salud, trabajo, escuela y diversos temas que van a encontrar aquí. Entonces, si no han visto la primera temporada, los invito a que la vayan a ver. Y bueno, justamente hablando sobre esto de que estuvimos mejorando, tomando algunos cursos para profesionalizar esto, yo justamente ayer como que me puse a pensar si todo esto que hicimos realmente valió la pena, realmente se ve bien, como que me estaba preocupando si esto iba a tener un impacto bueno en volver a grabar esto. Entonces, como que sobrepensé, ¿no? Esos pensamientos que te llegan en la noche y no te dejan dormir. Y justamente a esto quiero llegar con la primera pregunta de este podcast para iniciar. Y es si alguna vez te has sentido cansado por un futuro que pues ni siquiera todavía pasa. Bueno, sí, yo creo que muchos o la mayoría de nosotros nos hemos angustiado por algo que ni siquiera ha pasado, por algo que aún no pasa o que creemos que va a pasar y pues no ha pasado, ¿no? Y es bastante agotador, bastante cansado el estar, como dices, sobrepensando cosas que, ¿qué pasaría así? Y si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Entonces, sí, pienso que es demasiado cansado, agotador estar pensando en un futuro que aún no sabemos si vamos a vivir, ¿no? Porque uno nunca sabe, hoy estamos, mañana tal vez no. Entonces, sí, yo creo que hay que dejar un poco eso de estar sobrepensando nuestro futuro y hay que vivir el momento. Claro que cada acción tiene su consecuencia, pero también hay que disfrutar un poquito más los momentos presentes, porque pierdes tiempo en estar pensando en el pasado y pierdes tiempo en estar pensando en el futuro. Bueno, hoy vamos a hablar justamente algo de que nos afecta a todas las personas jóvenes y vivimos en silencio. Es la ansiedad y el estrés por el futuro laboral. Sí, pero, ¿sabes? Aunque pues esto es algo que decimos como que vivimos muchas juventudes o así, la verdad es que esto es algo que vivimos pues en soledad, no se lo platicamos a nadie, no es como que le tengamos la confianza a alguien de platicárselo. Y pues es algo colectivo que vivimos, porque, o sea, vivimos en una época en la que parece que si no triunfamos rápido, pues estamos fracasando como personas, cuando realmente no debería de ser así. Bueno, pero antes de entrar en materia con todo esto, quiero pues darle la bienvenida a a todas las personas que nos escuchan y también, claro, a mis compañeros, pues porque estamos de nuevo de regreso después de nuestras largas vacaciones y pues nos da mucho gusto volver a estar con ustedes y trabajamos mucho en estas vacaciones para poder traerles esta segunda temporada con temas que creemos que les pueden gustar, que quieren ustedes tomar, temas más interesantes. También aceptamos sugerencias en los comentarios. Comenten por favor de qué otros temas les gustaría hablar. Y pues nada, saber cómo estamos, cómo llegamos el día de hoy a este podcast que es su favorito, por cierto. Muchas gracias a todos. Yo también me siento muy emocionado y creo que vamos a hacer cosas muy bonitas. Les comento que estén al pendiente de todos nuestros videos porque no se van a arrepentir de verlos. Pues la verdad es que a mí me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Ya estas vacaciones fueron largas, pero ya los extrañaba, la verdad, tanto a las personas que nos escuchan como a ustedes, Héctor y Jenny, y me siento muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Y decir y comentar ahí para los que nos escuchan en casa que esto lo estamos grabando a las 7 de la mañana, entonces estamos demasiado comprometidos con esto. Quiero rápido hacer como un paréntesis aquí y hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo llevan esta parte de entre ser felices y pues estar como que construyendo su futuro? Por ejemplo, creo que Jenny nos había platicado que ella está estudiando creo que dos carreras.
pero aparte hace danza folclórica y eso a mí se me hace impresionante porque está construyendo su futuro y al mismo tiempo está haciendo lo que le hace feliz. Entonces, no sé si quieres platicar de eso como algunos tips para sobrellevar esa vida, porque la verdad es que ahí muy bien, porque yo no sé cómo le haría. Bueno, sí. Y yo, ay, pues sí estoy estudiando dos carreras, las dos carreras nada que ver, nada que ver, porque igual dijera, como que después dije yo, como que no me gusta tanto mi carrera, ¿no? Como que no es la carrera deseada de que me apasione y diga, yo quería estudiar esto al 100%, ¿no? Quizá igual fue como que la presión, ¿no? Del momento del paso del bachillerato a la universidad, como de que todo el mundo te pregunta, ¿ya sabes qué vas a estudiar y qué vas a estudiar y la especialidad que agarras en el bachillerato porque va enfocado a lo que vas a estudiar, ¿no? Quizás igual fue la presión del momento en la que dije, no, pues voy a estudiar esto. O quizás en ese momento era algo que me llamó la atención, ¿no? Pero ya después pasan los años y dices como que no, esto no me apasiona, ¿no? Y ya, decidí entrar a otra carrera completamente distinta. Y pues también, o sea, desde siempre me ha gustado mucho bailar, ¿no? Y el paso a lo de la danza folclórica, yo lo comencé desde la secundaria. Entonces estuve en danza desde la secundaria, en el bachillerato igual entré al club de danza, pero de ahí hubo pandemia, entonces pues ya, nada, bailaba en mi casa nada más. Y pues ya. Después, en la universidad, ya cuando ya empezamos a ir de nuevo un poco, igual entré al club de danza, porque pues bailar es lo que a mí me gusta, ¿no? Es mi hobby, lo disfruto mucho, me gusta demasiado. Entonces, entré a esto y dijeron, ahora sí hay que tener mucha organización en tu tiempo, sobre todo porque pues son dos carreras al mismo tiempo, dos montones de trabajo al mismo tiempo, y te debe tener un tiempo para poder ensayar, ¿no? Para poder bailar. Que claro, va a haber días en los que no vas a poder, no vas a decir, no, no puedo, ya no puedo, ya no quiero, no, ¿por qué me metí a esto? Pero pues después si te pones a pensar y dices, no, pero pues me gusta, o sea. Tal vez hay un bachecito de repente, dijeran un bajón por ahí, pero pues es parte de, ¿no? Es parte del proceso y pues hay que encontrar pues ese equilibrio, ¿no? Entre estar en esta carrera, estar en lo que me gusta y estar en mi otra carrera. Y sí, pues hay días en los que pues no puedo asistir a algún ensayo, no podría ir a alguna presentación, por así decirlo, pero pues como es lo que me gusta y no es mi trabajo, por así decirlo, entonces pues disfrutar, ¿no? Cuando se puede, hay que disfrutar, hay que hacerlo. Si no, pues ya en mi casa bailo un rato, me divierto, me siento feliz y ya tengo pilas para seguir con lo mismo, con lo de siempre, ¿no? Con lo de tareas y con responsabilidades. Pero pues sí, es más que nada el no desanimarte, el tener algo de paciencia, el organizar tu tiempo, porque igual dijeran, pues no tienes vida social, porque estás aquí, estás allá y a la vez no estás en ningún lado, ¿no? Pero pues en danza encontré personas, amigos que pues me hacen feliz, ¿no? Como que dices, encuentras otro lugar, ¿no? Mi lugar seguro, dijeran. Pero pues nada. Igual si quieren saber algo más, pueden preguntarnos en los comentarios o así, saber algo de nosotros. Con confianza pueden preguntar o incluso decirnos alguna anécdota suya o contarnos algo de cómo le hacen. Si alguien más está estudiando igual dos carreras o está estudiando, no sé, alguna carrera que no le guste y no sabe cómo hacerle, pues igual pueden comentarnos, decirnos. Nosotros leeremos todo lo que digan y igual, podríamos platicarlo, ¿no? En algún siguiente podcast o algo así. ¿Cuáles fueron tus preguntas, Milán? Pues más que nada preguntarte, ¿cómo es que sobrellevas esto de empezar a crear tu futuro? Como que empezar a trabajarlo y a la vez ser feliz. Por ejemplo, Jenny tiene su escuela, pero lo que le apasiona es la danza. Entonces, ¿tú qué haces? Creo que tú lo que haces es ejercicio y eso es lo que te gusta, ¿no? Creo. Es que, bueno, es algo muy complejo. También soy así como Jenny, como que estoy dedicado a varias cosas. Yo tengo un trabajo de lunes a jueves, que trabajo como Uber Moto, y de viernes a domingo trabajo en mi emprendimiento. Y también voy al gimnasio, y soy autosuficiente. No tengo, bueno, sí tengo el apoyo de mis padres, pero no como tal, o sea, ya soy una persona aparte, se podrá decir.
Y pues lo que yo también quisiera estudiar, no, actualmente no lo he hecho porque como comentaba está Jennifer. Para lo que me gusta tengo que hacer una base porque pues tengo otras responsabilidades y tengo que equilibrarlo más o menos. Entonces yo estoy trabajando en mi negocio y en mi futuro de esta manera. A mí me gusta mucho la física, pues es algo que no es muy común, creo que es muy raro. Inclusive no sé muy bien cómo fue que le tomé el gusto, pero porque pues literal nadie habla de eso, ¿no? Yo nunca he escuchado a una persona, es como que muy extraño, pero como comentaba Jenny también, me apasiona. Yo al empezar a escuchar que las teorías, que esto, que el otro, es como que me quedo muy impactado y mi atención está sobre ello. Es algo de lo cual podría estar estudiando literal y trabajando sin pagar, sin problema lo haría, porque sí es un gusto muy fuerte que tengo. Y pues lo que comentábamos, si sabemos que es un trabajo, por ejemplo, mal pagado o que no tiene tantas oportunidades, tener una base, no está mal eso. Y así poder hacer las cosas que te gustan y tener un trabajo que te ayude con tu economía. Sí, y justo volvemos a lo mismo. Bueno, voy a platicar un poquito de lo que yo hago. Yo tengo un trabajo de lunes a viernes Godín desde mi casa. La favorita de Dios, ¿no? Que ni tanto, ¿verdad? Porque a veces llego a tener así como que ciertas cosillas ahí que no me gustan. Pero tengo mi trabajo de lunes a viernes Godín. Los fines de semana estudio los sábados. Y pues el demás tiempo lo invierto en algunas otras cosas. A mí me gusta mucho tomar cursos, la verdad es como que siempre me gusta estarme actualizando. A mí me gusta, ¿no? Y a veces me estreso, pero pues está bien eso también. Y he querido, de hecho, justo meterme a danza folclórica, pero no he podido, como que no he organizado bien mis tiempos para eso, pero también a veces ocupo mi tiempo para algunas causas sociales, soy activista, entonces lo ocupo para eso. Y en un futuro voy a volver a tocar la batería porque yo hacía eso como hobby, pero pues ya no lo he hecho. Entonces, a lo que voy con esta pregunta que hice es, no podemos compararnos, por ejemplo, entre los tres. Vamos a hablar solamente entre tres personas. Porque a lo mejor yo me puedo comparar con Jenny, que tiene una buena gestión de su tiempo y lo alcanza para hacer millones de cosas. Pero a mí no, porque yo no he podido entrar a la danza folclórica y voy a comparar con Jenny, cuando en realidad somos diferentes. Y yo estoy feliz con lo que hago, Jenny está feliz con lo que hace, Héctor está feliz con lo que hace. Es como si Héctor se comparara con nosotras, de que ellas están estudiando, pero yo no. Cada quien tiene un proceso. Él está llevando su proceso de que está creando una base para poder pagar sus estudios, para crecer, y él está feliz con eso, hasta en su cara se le veía, ¿no? Entonces, esa felicidad que transmiten es lo que hace que seas feliz, ¿no? O sea, em, sea lo que sea que quieras hacer, hazlo y no te compares, porque es como nosotros tres, el ejemplo, nos podríamos comparar en millones de cosas que hacemos, pero somos diferentes y los tres somos felices en diferente forma y eso está bien, eso está muy bien y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos, igual, con sus limitantes, ¿no? Con sus consecuencias como todo. Claro, sobre todo porque pues cada uno es diferente, ¿no? Y dijeran cada uno va a su ritmo. No podemos compararnos como de que, pues, por ejemplo, Héctor, ¿no? Que le gusta hacer ejercicio, tiene su negocio, tiene su trabajo. Entonces, pues somos personas distintas, ¿no? Igual tenemos intereses distintos y pues creo que se nota, ¿no? Que entre los tres diferentes, diferentes gustos, ¿no? Diferentes cosas. Igual se nota también diferentes procesos y cada uno está bien, pues cada quien va a su paso, cada quien lleva su ritmo y cada quien sabe cómo o el por qué, ¿no? De sus cosas y no tendríamos por qué compararnos en nada porque no somos iguales, digamos, no somos la misma persona, por así decirlo. Entonces, pues no hay que compararse y pues está bien, cada quien vive su proceso y cada quien es feliz a su manera. Y justamente, aunado a esto, ¿cuándo fue la última vez que descansaron sin culpa? Bueno. Definamos descansar, porque como bien lo dice, son las 7 de la mañana, madrugamos bastante, diría yo. Bueno, tal vez no tanto, pero sí un poquito, unas horas extra que tal vez pudimos dormir, pero como dices, pues estamos bastante emocionados que decidimos grabar a las 7 de la mañana y dijimos, tenemos que tener esto listo para allá. Entonces, pues, bueno, por ese punto, si nos vemos muy cansados es porque son las 7 de la mañana, disculpen ustedes esas fachas.
Y pues la última vez que descansamos sin culpa, pues quién sabe, porque a veces, hay veces en las que nos la pasamos sobrepensando bastante en lo que, qué pasará mañana, qué haré mañana, qué haré en un mes, por ejemplo. Sobrepensamos bastante nuestro futuro, tanto que no descansamos a gusto. Entonces, creo que no hay que hacer eso. Bueno, no es lo que se debería de hacer, pero creo que es lo que muchos hacemos, el estar sobrepensando nuestro futuro, y eso no nos permite descansar, no nos permite disfrutar nuestro presente, pero pues hay que vivir la vida loca en el presente porque nunca sabemos si en ese futuro que tanto sobrepensamos existiremos nosotros o no existiremos. No sé, ¿ustedes qué dicen? Pues sí, yo comento lo mismo, ¿no? Sí es algo muy complejo que vivimos día con día, pero como comenta Jenny, se nos olvida vivir el presente. Estamos más pensando en si me van a aceptar, si no me van a aceptar y qué voy a hacer, que se nos olvida vivir el presente y empezar a hacer cosas ahora, porque muchas veces nos ponemos a, a ver cosas que ni siquiera corresponden a nuestras decisiones y se nos olvida actuar, hacer acciones en el presente. Sí, justamente, y no disfrutamos pues esta etapa pues tan bonita que es la juventud por estar sobrepensando en esas cosas. Y pues empezamos pues a presentar este agotamiento emocional eh, pues casi pues desde siempre. Y justamente hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que muestra que burnout ya aparece después de años de trabajo. O sea, las personas presentan lo que vuelvo al agotamiento emocional por estas circunstancias, por estar pensando justamente en qué vamos a hacer en nuestro futuro, estar sobrepensando esos pensamientos que llegan en la noche, ¿no? Y no te dejan dormir. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Sí, el quedarte despierto pensando hasta las 2 de la mañana y dices, no tengo sueño, pero ¿por qué no tengo sueño? Y es porque tu cerebro sigue pensando y sigue trabajando y no te deja descansar. Entonces creo que sí es bastante agotador todo esto. O luego, sobre todo, el estar viendo esto de las redes sociales últimamente, ¿no? Que están muy así de moda, por así decirlo. El estar viendo, no, es que esta influencer, no sé, tiene mi edad y ya tiene cierto trabajo, gana tanto dinero, no sé, tal vez sea un influencer de contenido familiar, por ejemplo, y dices, no, pues esta persona ya tiene, no sé, tiene mi edad y tiene 2 hijos, un matrimonio súper feliz y yo no he hecho nada, yo no tengo ni novio, no sé, ni pareja, por ejemplo, o lo otro, ¿no? Lo de tiene un trabajo estable, tiene la vida ya casi resuelta, ya tiene casa, ya tiene esto, y yo no. Es como que estas comparaciones, ¿no? De estar viendo el contenido de redes sociales o incluso, no sé, Facebook, Instagram, el estar viendo, ¿no? Publicaciones y es como de que entro a distraerme y salgo más triste y con más cosas en la cabeza en las que pensar, ¿no? En las cuales estoy pensando por lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? Pues inclusive, no solamente en las redes sociales, ¿no? Creo que también lo vivimos con nuestros padres, que decían, no, yo a los 20 años ya tenía una casa, dos burros, a tu madre, y dices, wow, y uno ni siquiera, como dice Jenny, ni siquiera tiene novia a lo mejor, ¿no? Y sí, pues también existe esta creencia que a cierta edad ya tienes que saber exactamente qué te gusta y qué debes estudiar. O sea, ya es como a fuerza, si no, pues no estás haciendo nada de tu vida, etcétera, ¿no? Sí, justamente, o sea, antes teníamos mucho esto de que nuestros papás conseguían a lo mejor hasta su primera casa a nuestra edad y pensar en que nosotros seguimos viviendo en la casa de nuestros papás es como de qué estamos haciendo de nuestra vida, ¿no? Sentimos esa presión, pero pues igual, como dice Héctor, lo vivimos tanto en el presente como en las redes sociales porque nos pintan una vida de rosas que realmente no existe, no es algo irreal y pues nos venden una idea de hiperproductividad que se alimenta obviamente de esto, del contenido que suben estos influencers, que yo pienso que todo el contenido que suben debe de ser como muy consciente del impacto que debe de tener con las personas que lo consumen. Pero pues ver cómo ha cambiado la percepción de éxito, pues nos hace sentir como insuficientes, porque eso es lo que muestran en redes sociales, pero no te muestran realmente cómo es su vida.
Claro, sobre todo de que tú ves una cosa en pantallas, pero no sabes qué es lo que pasa realmente, ¿no? De hecho, hay como tipo documentales creo que hay un documental que sucedió en Estados Unidos sobre una señora, ¿no? Que empezó a subir cosas de su vida y al principio todo era genuino, eran grabaciones de lo que hacía en el día normal, pero de ahí al empezar a monetizar, al empezar a ver que podría ser una figura de ejemplo hacia la sociedad, pues esto lo volvió, bueno, más bien cambió su percepción de publicar cosas que pasan normalmente en su día a planear todo, ¿no? Como si fuera un set, como si fuera una novela de que tiene un guión y se tiene que hacer así y porque ya es la imagen de perfección, seguridad ante muchas personas. Y pues esto también llega a dañar, ¿no? Porque dices, tú ves que en pantalla todo es lindo, todo es color de rosa, pero atrás pues sus hijos ya tenían este cierto problema pues psicológico, ¿no? Emocional, por la presión, por tratar de aparentar, ¿no? Ya había muchos problemas y todo esto. Y también pues todo esto, digamos, ver todo eso en pantallas y creer que es real también te cambia tu autopercepción porque te empiezas a comparar más, ¿no? También, como decía Héctor, no solo en redes sociales, también tal vez ves a un amigo, a un conocido, no sé, tu vecino, que dices, no, pues tenemos la misma edad y él ya trabaja, no sé, en tal lugar y yo no consigo trabajo. Porque pues una de las cosas que más nos genera ansiedad, supongo, en esta edad sobre todo, es el miedo por el trabajo, ¿no? Pues hace rato mencionábamos a la Organización Internacional del Trabajo y justo un estudio de ellos identificó que la transición entre la escuela y el trabajo es de los mayores detonantes de ansiedad en las personas, ¿no? Entre nosotros los jóvenes, sobre todo, ese miedo que tenemos entre estoy estudiando, pero ya tengo que empezar a trabajar o estoy estudiando la universidad, la carrera, la licenciatura y saliendo tengo que empezar a trabajar, pero ¿de qué voy a trabajar? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si te piden, no sé, 20 años de experiencia y tú vas saliendo y no tienes nada de experiencia, ¿no? Entonces, esas puertas que no puedes abrir por lo mismo de que te falta esa experiencia. Sí, inclusive hay una crisis que sucede más o menos entre los 20 y los 30 años y es el miedo a tomar una decisión equivocada. Y es más que nada por el peso que te dan las expectativas de la familia. Incluso, incluso estaba escuchando un comediante y pues es a un chavo que le dan problemas. Le dicen los problemas y según él tiene que resolverlos. Y le comentaron eso, que tenía 25 años el chico y no sabía qué hacer con su futuro. Y el chavo le dice, pues relájate un poquito porque yo tengo 35 años y apenas sé lo que quiero. Y creo que no deberíamos de hacer esas cosas de ya a cierta edad temprana incluso saber qué quieres. Pues creo que hay que relajarnos, hay que tranquilizarnos un poquito y pues ir aprendiendo a ver qué nos gusta, porque pues en esta edad es lo que más hacemos, aprender y saber qué es lo que queremos. Sí, y justo con lo que comentaba esta Jenny, el mercado laboral se ha vuelto extremadamente competitivo justamente por esto, que necesitas 20 años de experiencia y tienes 20 años, entonces, pues, ¿cómo le haces? Desde que naces tienes que empezar a estudiar, saber qué es lo que quieres. Creo que es algo que socialmente ejercen mucho como esta presión de tienes que ya saber qué quieres ser. eh, o sea, dice Barbie, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras ser, pero también date tu tiempo de pensar realmente qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz. Bueno, sí, ¿no? Y sobre todo el que tienes un miedo a ser insuficiente, ¿no? Porque dices, no, pues tengo que hacerlo bien, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Y como decía Héctor, hay personas que quizás a los 20 años no saben qué hacer o ya saben qué hacer, y hay personas que a los 30 años apenas descubrieron qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque pues dicen cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente y cada persona tiene un proceso diferente. O sea, no tiene que estar todo regido como de que a tus 20 años tú ya debes de saber qué vas a estudiar, cómo lo vas a hacer, no sé, cuándo te vas a casar, si vas a tener hijos o no, como que eso no siempre es de la misma manera, ¿no? Para todas las personas, cada persona tiene su manera de percibir las cosas, tiene su manera de pensar, tiene su manera de avanzar sobre todo, ¿no? Porque tal vez hay personas que avanzan muy rápido, pero hay personas que avanzan un poco más lento o les gusta avanzar un poco más lento, sentirse más seguros, no sé, hay muchos factores, ¿no? Que intervienen en esto,
pero pues sí, hay una ansiedad, un miedo a ser insuficiente, ¿no? Pero yo creo, yo opino, dijeran por ahí, que pues cada persona tiene su proceso y que no es que seas insuficiente, es que vas un poquito más atrás, pero vas avanzando, que es lo que importa. Sí, creo que no hay que preocuparnos por los tiempos, ¿no? Pues creo que todos tienen su camino y pues cada uno debe de, eso sí, de decidir ir haciendo cosas consecutivamente día con día para poder llegar a su logro y no estarse preocupando por las cosas externas. Inclusive, esto que comentaba esta Melanie, de tan, de tan saturado que está el mercado laboral, uno empieza a dudar sobre sus capacidades o si en verdad está preparado para el empleo. Sí, te hacen dudar como del potencial que puedes llegar a dar en un trabajo. Eh, hasta si, por ejemplo, digamos, si consigues un trabajo por esta competencia que hay laboralmente, digamos, consigues un trabajo donde te pagan bien, pero no te gusta lo que haces. Entonces, eso genera frustración a largo plazo. Entonces, ¿qué sería mejor? Conseguir un trabajo en el que a lo mejor, o sea, te paguen justo, ¿no? Lo que deben de pagarte, pero que lo disfrutes. Porque a lo mejor te están presionando mucho en también ese aspecto. En las redes sociales lo vemos mucho, que la gente viaja, tiene dinero, tiene muchos lujos y así, y a lo mejor tú los quieres tener a una corta edad. Pero, como digo, todo tiene un proceso. No creo que esté mal. De hecho, yo creo que deberías de escoger lo que te haga realmente feliz eh, y saber cuáles son las capacidades que tienes para, pues, un trabajo. Es decir, si te hace feliz, no sé, hacer cualquier cosa, hazlo. Es tu vida, es tu proceso, tú vívelo como tú quieras y está bien. Y bueno, la verdad es que todo lo que llevamos de este episodio ha sido increíble, pero no sé qué les parece si les dejamos algunos consejos a las personas que nos están escuchando, pues para no colapsar en este siglo, ¿no? Y poder sobrevivir ahí, sobrellevarlo. No sé qué tips les darían. Claro, ¿no? Sobre todo porque necesitamos un poco de luz en esta oscuridad. Y pues retomando igual un poquito, como decías, de que Barbie es lo que quiere hacer y tú puedes ser lo que tú quieras hacer, pero también hay que recordar que Barbie hacía lo que quería, pero se divertía muchísimo. O sea, le gustaba, lo disfrutaba y yo creo que ese es el punto, ¿no? Quizás no ganes la millonada en el trabajo, pero lo disfrutas bastante, porque puedes ganar mucho, pero no lo disfrutas hacer o es muy agotador o por lo mismo de que no lo disfrutas, no te gusta, te cuesta mucho, te esfuerzas más porque no tienes ganas de hacer las cosas y te esfuerzas para que tengas ganas, por así decirlo. Entonces, eso también te afecta, ¿no? Te agota mentalmente, te sientes más cansado, va a afectar tu productividad. Entonces, un trabajo que ganes lo suficiente, que lo disfrutes y que lo hagas feliz, yo creo que eso sería lo mejor. También, hay que reconocer, ¿no? Nuestro valor como personas, nuestro valor como, trabajadores también, por así decirlo, porque nuestro valor no va a depender de qué tan productivos somos, o sea, no porque tal vez sea un poco menos productivo que mi compañero, yo voy a valer menos y él va a valer más, ¿no? Sobre todo eso, ya que pues todos somos personas valiosas, todos somos unas personas únicas, diferentes, con su propio ritmo, ¿no? Por el hecho de existir, ya valemos mucho, ya somos todo. Bueno, tal vez no todo, pero pues por el hecho de existir ya tenemos un valor, ¿no? No hay que medir nuestro valor en comparaciones de productividad con otras personas. Ese sería mi consejo. Pues a mí es que se nos tranquilicemos, ¿no? Como incorporar a nuestras rutinas ejercicios de respiración o meditación, porque hay veces que llegamos hasta una entrevista de trabajo y nosotros mismos nos saboteamos por los nervios o por que sabemos que van a haber miles de personas concursando para obtener ese empleo y ya con eso uno se empieza a descarrilar y ya no es como debería de ser, ya no muestra sus habilidades. De igual manera, para esto del trabajo, les recomiendo establecer horarios específicos para buscar trabajos, porque si no te causa mucha ansiedad. Igual el autocuidado, mantener horas de sueño
exactas en cierto horario y el ejercicio físico es muy bueno. La verdad que qué buenos tips diste. Yo creo que también yo los voy a aplicar en mi vida diaria, ¿verdad? Porque pues somos jóvenes y aprendemos cosas nuevas día a día. Y pues yo opino que también es meramente importante dejar de compararnos tanto con las redes sociales, que es algo que tenemos día a día, porque te despiertas y luego, ¿qué haces? Ves TikTok. Te despiertas y ya te mandaron un TikTok, ¿no? Para la racha. Entonces, es como estarnos comparando muy continuamente con esto y hay que dejar eso de lado, hay que darnos nuestro tiempo y todos tenemos un proceso. No hay que presionarnos a creer que debemos de tener la vida resuelta a los 21 años, veintitantos, o sea, estamos en nuestros 20, estamos en la mejor época de nuestras vidas, estamos en la juventud. Y aunque nuestros padres también a lo mejor lograron cosas pues muy rápido, tal vez ya nuestras ya tenían una casita, ya estaban casados, ya tienen hijos, pues no es lo mismo, porque ya vivimos en una sociedad diferente, en otras condiciones de vida que ya no nos dan ese acceso y pues hay que tratar de evitar de compararnos con eso y dejar de sobrepensar, bueno, sí, de sobrepensar, de estar ahí toda la noche pensando en, ¿realmente está bien esto que estoy haciendo? Cuando nosotros sabemos que todos los días nos levantamos temprano para ir a la escuela, para ir al trabajo, para hacer algo por nuestro futuro, pero no nos valoramos lo suficiente como para darnos cuenta de todo ese proceso que estamos llevando. Es un proceso y todos vamos a distintos tiempos, entonces no hay que compararnos tanto. Sí, como dices, hay que desintoxicarnos del contenido que estamos viendo en redes sociales, porque pues dijeras, nos levantamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular y revisar, dijeras, la racha, ¿no? Hay que cumplir con la racha o con un reel de Insta que ya te mandaron. Entonces sí hay que desintoxicar ese contenido que vemos. También, pues así como hay influencers que dices, no te venden la vida con color de rosa. También hay muchos influencers que se dedican pues a informar, ¿no? Que dan sobre todo información sobre ciertas cosas, tal vez de tu interés o tal vez información sobre algún taller, no sé, alguna cosa que te guste y que te llame la atención. También hay muchos influencers que te dicen, no, pues aquí puedes encontrar tales talleres, ¿no? Si es lo que te gusta. O que te dan pues prácticamente el taller desde la red social, ¿no? También hay que diferenciar entre ese tipo de contenido y creo que hay que ir desintoxicando tus redes sociales, ¿no? De como de videos de risa, videos, no sé, de un día perfecto en familia, no sé, y ir consumiendo un poco más videos como de qué lugares en los que puedes encontrar ciertas cosas, ¿no? Plataformas en las que puedes tomar cursos en línea, por ejemplo. O talleres que puedes ir implementando en tu vida, como dice Héctor, hay influencers que te guían en meditación, en pilates, no sé, o te dan tips, ¿no? Como de que para no estresar tanto tu mente o para relajar tu mente, ¿no? Entonces, Sí, eso. ¿Y qué más? Se me fue el hilo en eso. También es importante dejar de compararnos, como dicen, ¿no? Con nuestros padres que quizás a nuestra edad ya estaban casados con su casa hecha y no sé, un trabajo, ¿no? Pero pues también hay que tomar en cuenta, como dice Mel, el punto de que los tiempos cambiaron, ¿no? En ese entonces quizás el matrimonio era muy normal entre los 12 14 años 15 años y es como de que ya era tiempo de que se casaran, ¿no? Ya eran adultos prácticamente en esa época. Y pues ahorita van cambiando las cosas, ¿no? Ahorita pues a los 12 años dices, no manches, tienes 12 años, ¿en qué piensas? Pero pues sí, van cambiando la ideología de las personas con el tiempo, van cambiando pues el tiempo en el que estamos viviendo y pues no, o sea, no hay que compararnos porque no son situaciones o no son contextos iguales, ¿no? Lo que pasó hace 30 años, 20 años a lo que está pasando actualmente. Sí, justamente no hay que compararnos tanto, porque vamos a dar un ejemplo así bien acá sacado de la manga. em, pero no era lo mismo, por ejemplo, antes era fácil comprar una casa, ¿no? Yo creo que ahorita es más fácil comprar unos chetos en la tienda que comprar una casa, porque la verdad que la economía está
súper, súper, o sea, yo voy al mercado, por ejemplo, ya me siento señora, y terminas diciendo, ya todo está bien caro, porque sí, ya todo está bien caro, o sea, ya no te alcanza y hay que disfrutar esta etapa de que no tenemos a lo mejor tantas preocupaciones, podemos enfocarnos en nuestro futuro porque estamos trabajando en ello. Nuestra preocupación ahorita es estudiar. Sí, tal vez hay casos en los que tienen em, esas preocupaciones de llevar a lo mejor una casa y todo esto, pero todos hay que vivir un proceso. Estamos jóvenes, todavía tenemos tiempo y todos cometemos errores. Entonces, hay que llevar un proceso, no hay que compararnos, volvemos a lo mismo, porque todos somos cabezas diferentes y hacemos las cosas a diferente manera, a diferente tiempo. Y eso está bien, eso está chido. Solamente no se comparen tanto. Y recuerden eso, o sea, antes era más fácil comprar una casa que unos chetos. Entonces, ahí la gran diferencia, la diferencia tan abismal de cómo han cambiado las cosas. Sí, inclusive, pues podríamos buscar diferentes formas de trabajo, ¿no? Pues ahorita ya es más normal también poner un comercio o algo, pues por lo mismo, ¿no? Porque no estás rígido a a una persona, ¿no? Y te facilita mucho las cosas. Bueno, no tanto, porque también es pesado, pero al menos no estás atrás de tu jefe o cosas así, ¿no? Claro, ahorita digamos que hemos visto también mucho lo de los emprendedores, los que ponen su negocio y está bien, o sea, también ser tu propio jefe y tener tu propio negocio, claro que también implica sus responsabilidades, también es cansado, tal vez al principio no salga como tú esperabas, no sea lo que tú esperabas, pero pues con el tiempo, con esfuerzo, con paciencia sobre todo, pues esto va a ir surgiendo, ¿no? Va a salir todo bien, va a comenzar, ¿no? Porque cualquier negocio que abre nuevo, o sea, que sea completamente nuevo, que no tenga fama o antecesores antes, pues va a tardar, ¿no? Va a tardar en que la gente lo conozca, lo vea, en que tú también vas aprendiendo sobre la marcha el cómo sobrellevar tu negocio, ¿no? Y también la competencia igual en negocios también está altísima porque hay que competir con precios, hay que competir con los comercios grandes, porque por ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿no? Está la Michoacana. La Michoacana tiene fama de años, años, añísimos y también como de que ya tiene el renombre, por así decirlo. Entonces, si abre, no sé, Nieves Don Pepe, ¿no? Por ejemplo, lo primero que van a hacer va a ser compararlo con la michoacana, ¿no? Como de que no, pues el de la michoacana no se sabe distinto, ¿no? El de aquí tiene un sabor distinto, no sé, es nuevo, pero pues también hay que reconocer que la michoacana ya es prácticamente una empresa, entonces ya sus productos están un poco más industrializados que por ejemplo las nieves de Don Pepe que acabó de abrir y que lo hace todavía a mano, ¿no? Por ejemplo en garrafa y así. Claro, va a tener una textura diferente, un sabor diferente, porque no va a tener tantos aditivos como los tiene la empresa ya que sería la Michoacana. Entonces, Don Pepe va a competir con los precios, va a ser un poco más económico que la Michoacana, sí, pero va a tener otra textura. Y si tú no te das ese tiempo o esa pauta de poder disfrutar ambos sabores y decir, ah, ok, la Michoacana sabe así, pero porque igual ya es prácticamente una empresa, una franquicia que ya utiliza, no sé, una máquina para hacer estos productos, ¿no? Y Don Pepe lo hace a mano, todavía hay que tantearle a sus medidas, entonces vas a ver tal vez un poco más dulce, tal vez un poco más simple, un poco más grumosa. Entonces todo esto, ¿no? O sea, al poner nuestro negocio vamos a estar compitiendo con tal vez franquicias, marcas, empresas que ya lo hacen, pero ya lo hacen desde hace años, ¿no? Ya tienen más presupuesto, por así decirlo a uno que apenas va empezando. Y quizás uno tal vez no sabe del todo bien el cómo poner el precio, cómo hacer esto. Y quizás al principio dices, no, pues no me salió, ¿no? Y perdí más de lo que gané, ¿no? O no calculé bien, no puse bien mi precio y en lugar de ganar estoy perdiendo. O gano justo lo que gasté, no me queda ganancia. Y si, por ejemplo, rentas el local, hay que pagar el local, hay que pagar la luz, hay que comprar los suministros, ¿no? Para seguir haciendo esto. Entonces, pero pues con una buena organización, pidiendo tal vez apoyo o leyendo sobre tema, pues puedes ir, se me fue la palabra, pues escalando, ¿no? Para poder
lograrlo y pues no hay que desanimarnos. Si tienes un negocio, quieres poner uno, anímate, ten paciencia, sobre todo paciencia para que esto surja y sea lo mejor que puedas haber hecho. Y justamente con todo lo que estamos hablando, creo que esto queda muy de la mano. No hay que compararnos también si tienes un emprendimiento, no hay que compararnos con los demás, porque a lo mejor los demás ya tienen más tiempo, es como nosotros, no nos comparemos con un adulto, porque a lo mejor el adulto ya tiene más tiempo trabajando ahí y pues gana más. Entonces, es casi lo mismo, o sea, vamos a lo mismo. No hay que precipitarnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Jenny, por ejemplo, la michoacana, pues la michoacana lleva años, entonces no hay que compararnos esos años que llevan, que ya la gente la conoce, ya dice, ay, quiero un helado, pues vamos a la michoacana, o sea, hay que vivir un proceso para que eso pase, para que la gente nos conozca, y es un proceso, sí, estresante tal vez, porque yo he tenido emprendimientos y es estresante, pero a la vez es bonito, porque ves frutos, ves cómo la gente te va conociendo, ves cómo empiezas a tener clientes, ves cómo todo esto empieza pues a subir poco a poco. Entonces, es lo mismo, es como un proceso que debes de vivir, porque sí o sí tienes que pasar por ese proceso. Es difícil, pero no es algo que no puedas lograr, solo date tu tiempo. Podrías aprender un nuevo gusto, no sé. Igual pues lo podríamos ver con lo que demandan las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que más quieren obtener esas personas para así obtener un empleo de una mejor manera? Sí, justo. Y bueno, por si no, por las personas que nos están escuchando, no conocían a lo mejor dónde tomar estos cursos, hay cursos en diferentes sitios web gratuitos. Por ejemplo, ahorita yo estoy tomando algunos en Santander, buscan así como tal, cursos Santander y son gratuitos, solamente tienes que registrarte y son gratuitos. Hay de inteligencia artificial, que es el que yo estoy tomando. Hay sobre para estudiar algunos otros idiomas, entonces está muy interesante, deberían de darle como una revisada, así nada más busquen Cursos Santander y son gratuitos, entonces están muy buenos y además también dan algunas becas monetarias, entonces está súper bien eso. Sí, como dices, hay que buscar la manera, ¿no? Como dice Héctor, hay empresas que tal vez buscan cierto perfil del trabajador y tú, digamos, si tu aspiración es trabajar en esa empresa, lo que puedes hacer es primero ir a la página de la empresa, buscar cuáles son sus objetivos, cuál es su visión y a partir de ahí buscar, ¿no? Pues qué características necesita un trabajador de ese lugar, ¿no? O qué es lo que buscan ellos en los trabajadores o igual si sacan sus convocatorias para que están solicitando personal puedes checar, ¿no? Las bases, requisitos. Algunas empresas te ponen ahí como de que sepa utilizar Excel, por ejemplo, ¿no? Que sepa hacer hojas de cálculo. Un ejemplo, un decir, que sepa usar computadora, no sé. Cosas así. Entonces, si dices, no, pues no sé, pero yo quiero trabajar ahí, puedes buscar un curso en línea donde te enseñen, ¿no? Por ejemplo, hay cursos de Excel, hay cursos de Word, por así decirlo, no sé. Hay muchos cursos que puedes ir buscando, como decía Mel, en páginas como de bancos, como lo es Santander. También, incluso en las páginas del gobierno, luego últimamente me han salido muchos anuncios, no sé si a ustedes también, de que toma tu curso de inglés, toma tu curso de Excel, toma un curso de inteligencia artificial, que es el auge del momento, ¿no? Entonces podrías buscarlo ahí. Podrías buscar, no sé, alguna otra página educativa. De hecho, las universidades también ofertan cursos, en línea, ¿no? Si entras a su página, luego tienen cursos disponibles en los que puedes, pues tú puedes tomar, ¿no? Por ejemplo, en la uni en la que yo estoy, que es el TECNM, que es Tecnológico Nacional de México. Aquí hay una página que se llama MOOC o puedes buscarlo como cursos MOOC del tecnológico y te arroja una página, creas un perfil y entras y ya tiene cursos gratuitos que son de inglés, de español, alemán, no sé, también tiene cursos de Excel, o sea, tiene muchos cursos en los que puedes ir tú intentando, ¿no? Ahí y también te dan como que exámenes, un seguimiento y así, en lo que puedes tú tomar. O igual puedes preguntar, no sé, buscar en Google, no sé, preguntarle a Google o preguntarle a tu asistente personal de, de tu ChatGPT. teléfono. A Gemini, puedes decirle, Gemini, ayúdame a buscar cursos para, no sé, aprender a manejar Excel, por ejemplo. Y ya ahí mismo te puede arrojar lugares o páginas, ¿no? En las que puedes tomar estos cursos.
Sí, y justamente, nada más rápido, justo es van a decir, ay, pues tomo los cursos, ¿no? Pero no tengo tiempo. Hay muchos cursos que son así como a la hora que tú los quieras tomar, te dejan las clases pregrabadas, tú las ves, haces el examen y te entregan un certificado que es lo que puedes presentar en los trabajos. Entonces, hay un dato interesante por si igual no los conocían, deberían de buscarlo. Y de igual manera me gustaría hacerle a ustedes unas preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasa si lo que estudio no me apasiona? Y la otra ¿es normal cambiar el rumbo profesional a la mitad de camino? Pues yo creo que está bien. Está bien cambiar el rumbo si algo de la carrera no te gustó, ¿no? Digamos. Porque pienso yo que si algo no te hace feliz de lo que estás estudiando, en un futuro a lo mejor no te va a gustar ir a trabajar todos los días, porque es algo que vamos a hacer, pues, para a lo mejor toda nuestra vida, pero si lo vas a hacer, es algo que te tenga que gustar. Entonces yo creo que está bien si como que cambias el rumbo de tu carrera. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Es normal cambiar el rumbo profesional a mitad de camino? Sí, justo es lo que decía. Yo creo que está bien. Por ejemplo, yo con mi carrera me siento hasta el momento a gusto, pero volvemos a lo mismo. Si llego como a empezar a preocuparme por mi futuro, vamos por lo mismo. Por lo de la inteligencia artificial, yo estoy estudiando mercadotecnia y justamente digo, es que ¿qué va a pasar en un futuro con la inteligencia artificial? Ya las personas ahorita optan por hacer todo con inteligencia artificial y pagan un salario menos. Pero pues hay que pensar también, en mi caso, yo es lo que pienso, hay que seguir como que todo esto de la estrategia de mercadotecnia, a lo mejor un estudio de mercado y todo eso es algo que una inteligencia artificial tal vez te lo pueda hacer, pero tal vez no tiene el mismo impacto que una persona te lo haga. Entonces, hay que ver como que todas esas cosas y pues yo en lo personal hasta el momento me siento bien, pero sí de repente llego a sobrepensar como que esas cosas del futuro que todavía ni pasan y no deberíamos de hacerlo. Justo, como dices, hay que utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y no en contra, ¿no? No hay que verla como una competencia, sino como una herramienta, ¿no? De apoyo, porque como dices, te estás tomando tus cursos de inteligencia artificial que te van a ayudar en tu carrera, en lo que estás trabajando, para poder ayudarte o apoyarte de esa inteligencia y poder hacer aún mejor tu trabajo, porque como dices, tiene valores como predeterminados, pero no será lo mismo a que una persona dijeran como el captcha que te aparece de sí soy un humano, ¿no? No, no es lo mismo que lo haga un humano, una persona, a que lo haga la inteligencia que ya tiene pues valores preestablecidos y no se da como eso de hacer el estudio de mercado, ¿no? Es muy distinto. Y retomando la pregunta, yo digo que sí está bien si descubres que tu carrera o lo que estás estudiando no te apasiona o no te gustó, digamos como que entraste y dices, yo tenía una idea de que esto fuera así, pero entré, lo estoy estudiando y me doy cuenta que no, ¿no? Que no es lo que yo quiero, que no es lo que me gusta. Entonces, yo digo que está bien el regresar, pensar de nuevo, o si ya después de entrar aquí dices, no, pues creo que lo mío no era esto, creo que lo mío era, no sé, hacer pais, por ejemplo. Este, pues retomarlo, ¿no? O sea, volver nunca es tarde para volver a empezar. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que quizás dices, no, pues es que ya llevo en la carrera 3 años, ¿no? Y no es lo que me apasiona hacer. Puedes buscar alguna otra carrera, puedes buscar, no sé, algún oficio que sientas que va más contigo, que te guste más, o si en ese tiempo que estuviste encontraste, no sé, un hobby, ¿no? Por ejemplo, estabas estudiando, no sé, administración, pero se volvió un hobby para ti estar no sé, haciendo por ejemplo, de los tejidos, ¿no? Un ejemplo. Y tú dices, no, pues creo que ya no me gustó tanto la administración, pero el tejido se volvió, aparte de que mi hobby, se volvió algo que me gusta mucho, algo que yo haría, que no sé qué. Podrías tomar algún curso para mejorar tus habilidades y, no sé, hacer ropa de esos tejidos, hacer, no sé, muñequitos, cosas por el estilo, ¿no? Es por decir un ejemplo, ¿no? De que descubres que otra cosa es lo que te gusta y pues está bien, hacerlo y comenzar de ahí. Y pues, no sé, después puedes quizá dar cursos, ¿no? Volverte una tallerista, un especialista en hacer esos y dar cursos a las demás personas y es un trabajo y un trabajo que genera, ¿no? Que se vende bien, por así decirlo.
Entonces, pues está bien regresar porque dijeran, ¿qué prefieres? ¿Quedarte con la duda o quedarte con la anécdota, ¿no? Y pues dijeras, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Que no sé qué, a decir, bueno, tal vez no fue lo correcto, no fue lo que yo esperaba, pero lo hice, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que puedo hacer estas cosas, de que puedo hacer lo otro, entonces es mejor, ¿qué dicen? ¿Es mejor la duda o la anécdota? Yo digo que es mejor quedarse con con la anécdota a quedarte con la duda. Sí, yo también opino lo mismo. Y bueno, contestando mis preguntas, yo creo que si lo que estudias no te apasiona, pues sí dejarlo, ¿no? Creo que, como comentaba Mel, sí es importante que le tengas un gusto porque pues vas a hacer las cosas de calidad y le vas a dedicar un mayor tiempo. Que si no te gusta vas a posponer las cosas o si fuera un trabajo vas a llegar tarde o lo vas a hacer de mala gana. No vas a buscar diferentes alternativas. Y pues es normal cambiar el rumbo profesional a la mitad de camino. Pues yo creo que no es normal, no está bien normalizado, pero pues debería de estarlo, ¿no? Creo que no es malo, como decían, retomar las cosas después de lo que hayas hecho y pues sí. Sí, justo, yo creo que somos jóvenes y parte de ser jóvenes es cometer errores, pero de esos errores aprender algo. Y tal vez si vas a cambiar de carrera, decir, lo voy a cambiar, pero porque ya identifiqué qué es lo que me gusta. O tal vez todavía no sabes, pero a lo mejor a ti te apasiona, por ejemplo, lo que decía Jenny, ¿no? Creo que se llama crochet, algo así de las figuritas. Pues está bien, hazlo, pero haz lo que te guste, lo que te apasione, porque es algo que vas a hacer todo el resto de tu vida prácticamente y es de lo que vas a vivir. Y pues hacer lo que te gusta va a dar mejores frutos, lo vas a hacer con mejor gusto, te vas a volver experto. Entonces, em, yo creo que está bien. Si estás pensando, por ejemplo, en cambiar de carrera o algo así, hazlo, haz lo que tú pienses que es mejor para ti, porque al final de cuentas el único que va a estar viviendo todo ese proceso vas a ser tú y pues no le hagas caso a la gente, no le hagas caso si, por ejemplo, tus papás están diciendo no lo hagas porque ya te, no sé, porque esa carrera es la que estudió tu abuelito y esa es la que tienes que estudiar. No, haz lo que tú quieras, haz lo que te haga realmente feliz. Sí, sobre todo lo que a ti te haga feliz, que disfrutes, que te apasione, que digas, si lo tengo que hacer el resto de mi vida, yo seré feliz haciéndolo el resto de mi vida, ¿no? Sobre todo eso, buscar algo que tú digas, esto lo podría hacer diario sin cansarme, ¿no? Por ejemplo, sin aburrirme. Bueno, sin cansarme no tanto, porque sí, siempre todo es cansado, pero sin aburrirte o que digas, ay, no, mañana otra vez tengo que ir a hacer esto, ¿no? Sea algo como que dices, ay, yo estoy cansado, pero voy a hacer esto y esto me hace feliz, ¿no? Aunque esté cansado. Entonces, yo creo que sí, está bien, dijera Héctor, tal vez no está muy normalizado, no es muy normal que suceda, porque como que vivimos en una sociedad en la que te marca mucho como si ya empezaste esto y ni modo, como lo estudió tu papá, lo estudió tu abuelo, dijera Mel, te toca seguir con la línea, ¿no? De como la herencia, por así decirlo. Pero pues no, yo digo que si sientes que no te apasiona, que no te gusta, siempre puedes empezar algo nuevo y quizás, no sé, tal vez ya estás a punto de terminar y dices, no, pues termino, ¿para qué me salgo si ya estoy a punto de terminar? Termínalo, será algo extra que puedas tener. Por ejemplo, quizás no tienes un trabajo ya definido o por el momento no estás trabajando en eso, estás invirtiendo en otras cosas, tienes esta otra opción de esa carrera que ya terminaste para trabajar por el momento, digamos, trabajar en lo que tienes o encuentras lo que realmente quieres, igual te puede servir. O sea, no, digamos, no todo está perdido. Y si no lo terminaste, pero llevas ya algo de conocimiento, ya aprendiste lo suficiente, pues empezar, como te digo, en algún empleo con esa visión, con esa perspectiva ya, en lo que encuentras algo que realmente te guste, para igual no quedarte como de que sin hacer nada, ¿no? Pero sí, hay opciones, no hay que desesperarse. Inclusive también definir nuestras metas creo que es importante, ¿no? Saber para qué queremos trabajar. Si queremos trabajar para tener nada más un bienestar económico o trabajar por gusto o porque quieres aprender algo. Sí, justo.
yo creo que es muy importante definir bien lo que quieres, ¿no? Porque es algo que yo siempre me he puesto a pensar. Digamos, si vas a estudiar, sabemos que las carreras que implican algo artístico realmente a veces son muy desvaloradas y no te pagan lo suficiente. Entonces, digamos, si eso te apasiona, yo pienso esto, ten algo de base para sobrevivir y haz lo que te gusta porque vuelve a lo mismo, tienes que hacer algo que te guste, porque lo vas a hacer todo el resto de tu vida. Entonces creo que justamente hay como una pequeña línea entre saber si quiero mi felicidad o quiero mi estabilidad económica. Entonces es algo también como que pensamos mucho y sobrepensamos, pero digamos, por ejemplo, yo lo que estoy estudiando, sí me gusta. Pero no es como que me apasione así al 100%, pero yo lo estoy estudiando porque aparte quiero estudiar otra carrera pero esa carrera es bastante cara, entonces primero tengo que tener algo de base para estudiar eso que quiero. Y bueno, eso es lo que yo haría, ¿no? Y lo que estoy haciendo. Es algo que yo creo que cada quien debe de ponerse como las metas que quiero y pensar en qué es lo que quiero hacer, pero sin sobrepensar tanto, porque, o sea, no van a dormir y al rato no van a poder hacer nada, o sea, volvemos a lo mismo, como que todo está muy de la mano, como que regresamos al mismo punto de no sobrepensar sobre nuestro futuro tanto. Sí, piénsenlo, plantéenlo, pero no lo piensen demasiado, porque al rato a lo mejor iniciarse, a lo mejor al rato les llega una oportunidad laboral que quieren y ya se resolvió. Entonces, no lo dejen al lado, pero tampoco lo sobrepiensen de más. Sí, justo como dices, Mel, volvemos a lo mismo de sobrepensar mucho, pero hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar un equilibrio entre lo que me hace muy feliz o lo que me apasiona y lo que me va a mantener estable económicamente. Buscándole hay un equilibrio y dijeras, no hay que sobrepensarlo tanto porque no vamos a dormir, pero lo que podríamos hacer es, como decía Héctor, ponernos un horario, no sé, como el Grinch, ¿no? De 5 a 7 voy a pensar en mi trabajo, en qué voy a hacer con mi vida, y de 7 a 8 me voy a dormir, me voy a relajar, no sé, hacer un horario. También otra cosa que nos podría funcionar es en una libreta escribirlo, porque pues ya de una vez que vacías lo que estás pensando en una libreta y lo ves escrito plasmado, pues eso va a aligerar un poco, ¿no? Los pensamientos intrusivos de tu cerebro. Entonces, esa podría ser una opción. Ponte un horario y lo voy a escribir en esta libreta para vaciar un poco mi mente, despejar un poco mi mente y te va a ayudar, o sea, te va a, ¿cómo se dice esto? Como que te ayuda a que no pienses tanto porque ya lo ves reflejado en el papel. Entonces dices, bueno, aquí ya liberé un poco de estrés, por así decirlo, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, darnos un tiempo para pensar y sobrepensar y lo que tú quieras, pero un tiempo específico para esto y decir, bueno, después de tal hora que ya escribí, ya pensé, ya sobrepensé, ya me voy a poner a hacer otra cosa, no sé, puedes hacer un hobby, puedes hacer ejercicio, puedes hacer cualquier otra cosa para despejar tu mente y que eso no te esté agobiando todo el día, toda la noche y así puedas descansar bien. En esto, pues hay algo en el que los tres nos identificamos, el ser jóvenes. Creo que eso es lo que tenemos con muchas personas jóvenes y y podemos hablar de los mismos temas, ¿no? Por eso les invitamos a que si tienen alguna experiencia o quieren hablar de algo, pues con gusto los aceptaremos sus comentarios, sus propuestas y pues es muy buen capítulo. A todos les agradezco y adelante. Claro, justamente. Somos, los tres somos jóvenes, los que nos escuchan son jóvenes. Bueno, igual quizás nos escuchen personas adolescentes o quizás personas ya adultas, pero pues creo que nos podremos identificar en algún punto, ¿no? El cómo sobrellevamos las cosas. Si nos escuchan personas adultas, a lo mejor se identificarán como de que, ah, sí, cuando yo era joven, ¿no? O cuando tenía la edad de estos tres chicos que están parlando aquí. Sí, también tuve alguna inquietud, alguna inseguridad, no sé, ¿no? Parecida. Y pues somos jóvenes, estamos cometiendo errores, estamos aprendiendo de esos errores, entonces eso es como que lo que nos podría unir. Quizás compartimos el mismo tema del problema, ¿no? No el mismo problema, pero sí el mismo tema, como de que, ay, sí, a mí también me causa inseguridad mi futuro, me causa ansiedad mi futuro, ¿no?
cosas por el estilo. Y como bien dice Héctor, cualquier cosa que quieran comentarnos, decirnos, en los comentarios lo pueden hacer, son libres de comentar y pues leeremos todos sus comentarios. Sí, igual, si tienen algún tema que les gustaría abordar, nosotros podemos hacerlo, ahí déjenlo en los comentarios. Cualquier cosa que nos quieran preguntar o experiencias relacionadas a lo que estamos hablando, estaría súper. Igual las podríamos contestar en próximos capítulos o por ahí. Entonces, pues sí, eso. También no olvidemos descansar y tomar mucha agüita, porque necesitamos hidratarnos para poder seguir sobrepensando. Entonces, pues nada, hay que descansar, hay que disfrutar, hay que tomarse un tiempo para desintoxicarnos de todo y pues el sistema no nos quiere cansados, ¿no? Necesitamos descansar, necesitamos estar lechugas como frescos en las mañanas para poder tener energía para todo el día, ¿no? Sí, así frescos como ahorita nosotros, 7 de la mañana despiertos haciendo un podcast. Así de frescos. Y pues que estén al pendiente, ¿no? Porque se vienen cosas muy bonitas y pues les va a agradar nuestros videos. Yo creo que sí se van a sentir identificados sí o sí en algún capítulo. Claro, porque luego pensamos que, ¿por qué esto solo me pasa a mí? ¿Por qué a mí me pasan solo estas cosas, no? Y no, o sea, no te sientas mal porque no eres la única persona. Tal vez aún no conoces a otras personas, pero por ejemplo nosotros igual, a veces también decimos, ¿por qué yo, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo el mundo veo que está bien y yo no, no? Y pues son cosas que le pasan a todo el mundo, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, hasta las personas adultas a las que tú dices, no, esa persona nunca pensaría eso. Claro que lo pensaría o lo pensó en algún momento, ¿no? Entonces, pues no estás solo, aquí estamos. Igual, si requieres algún apoyo, ayuda, puedes escribirnos. Igual trataremos de dejar en la descripción algún enlace para algún curso o para que busques algún curso si estás interesado en eso. Y pues nada, ¿no? Nos dio bastante gusto estar con ustedes otra vez, arrancando con esta segunda temporada. Y pues nada, aceptamos sugerencias, comentarios, críticas, lo que quieran dejar, lo aceptamos. Todo es bien recibido. Sí, igual yo voy a dejar el link de los cursos que les digo de Banco Santander para que los revisen si a alguien le interesa. Y pues decirles igual que no sobrepiensen tanto las cosas, hagan lo que los haga feliz. No piensen en el qué dirán, en qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, porque ellos no van a estudiar lo que ustedes están estudiando, ellos no van a ir por el proceso que ustedes están pasando. Entonces, decirles que no se comparen ni con la vida real, ni con la vida ficticia que nos plantan las redes sociales, porque eso es lo que pasa. Entonces, traten de vivir su proceso de jóvenes a su ritmo. Tenemos tiempo todavía para ver qué va a pasar con nosotros. También no se atrasen tanto, ¿verdad? Porque hay una línea muy delgada entre esperar, no sobrepensar. Y, ay, es que es un revoltijo, pero traten de ser felices. Eso es lo que les tengo que decir. Igual, cualquier comentario es bienvenido, aquí en los comentarios. Les agradezco. Esto fue Entre Amix, Risas y No. Bye. Bye.